Muy buenos días, casa de Dios. Qué gusto es poder llegar hasta la intimidad de tu hogar a través de estas plataformas, bendiciendo el nombre del Señor y esperando que te encuentres bien. Te quiero invitar en esta mañana que nos acompañes juntamente con tu familia que está en casa contigo a abrir tu Biblia en el Evangelio según San Lucas capítulo 1:68, donde la Escritura nos habla, y como hemos estado visitando estos versículos y hemos hablado de la visitación y el año de la visitación del Señor, quiero invitarte en esta mañana. El Señor ponía en mi corazón compartirte de cómo Dios visita, y cuando Él visita lo hace para cumplir promesas, tal vez promesas que habías olvidado o te habías pensado que Dios se había olvidado de ellas, pero por eso quiero invitarte en esta mañana que nos acompañes en el Evangelio según San Lucas capítulo 1 versículo 68, y mira lo que dice la Escritura. Dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Cuando leemos esta porción nos damos cuenta que es un canto de agradecimiento de Zacarías, porque Dios visitó su vida, visitó la vida de su esposa como Dios lo quiere hacer en cada uno de nosotros. Y al estar ahí junto con tu familia, podemos hoy unirnos y darle gracias al Señor porque somos sus hijos. Y yo tengo la convicción y la plena certeza que Él te trajo a un tiempo como este para recordarte que Dios quiere entrar en lo más íntimo de tu vida. Y si este es el año de su visitación, que abramos nuestro corazón para decirle: Señor, visita todas las promesas, Señor, que tú estás obrando en mi vida para cumplir. Y por eso en esta mañana mi anhelo es que el Señor hable a tu vida y a mi vida a través de su palabra, recordándonos que cada promesa que Dios ha dado a tu vida y a toda tu familia se va a cumplir, porque cuando Dios visita, cumple promesas en cada uno de nosotros. Inclina tu rostro ahí junto con tu familia, agarrados de la mano, y vamos a orar por esta palabra para que el Señor nos hable y seamos bendecidos y prosperados por su palabra. Amén. Incline su rostro con nosotros. Padre, gracias por tu fidelidad. Gracias porque nos das este lindo tiempo de poder conectarnos, Señor, a través de esta plataforma y llegar hasta los hogares de cada uno de tus hijos, sabiendo las necesidades y las promesas que todavía están vigentes y no tienen fecha de vencimiento en ti, en cada familia, mi Dios. Yo hoy me acerco a ti, Señor, junto con cada uno de mis hermanos que está sintonizado ahora, Señor, para que tu Santo Espíritu ministre en nuestras vidas. Tu palabra, Señor, abra nuestros ojos espirituales para traer la plena paz, la plena convicción de que tú, Señor, estás obrando en nosotros y a través de cada uno de nosotros. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso ahí con tu familia que está junto contigo. Cuando nosotros examinamos la Escritura, podemos ver que a través de la Escritura Dios nos muestra que cuando visita a su pueblo, nunca lo hace sin un propósito determinado. Por cierto, cada visitación de Dios divina trae una restauración, una liberación, una dirección, pero sobre todo, a través de su Escritura podemos ver que Él trae cumplimiento de promesas. Dios no viene a entretener a su pueblo, Dios viene a cumplir. Él no viene a impresionarte o a tratar de impresionarte, sino que su anhelo es transformar nuestra realidad y activar su palabra en cada una de nuestras vidas. La visitación de Dios siempre va a marcar un antes y un después, y por eso cuando nosotros hablamos de cumplimiento de promesas, nos damos cuenta a través de la Escritura que cuando había esterilidad, cuando visita el Señor, ahora da fruto. Cuando hay un cautivo, ahora hay alguien libre. Cuando hay visitación de Dios, cuando había un enfermo, llegaba la sanidad. Cuando había un perdido, llegaba el Señor a visitar, y había un restaurado como Zaqueo. Estaba perdido, pero Dios le dijo: me es necesario llegar a tu casa. Y cuando llega el Señor, hubo un producto instantáneo, una visitación que marcó su vida, una restauración de promesas. Y por eso las promesas olvidadas en Dios, que tal vez tú has dejado por mucho tiempo atrás, Dios nunca se olvida, y cuando Él visita, esas promesas vuelven a tomar vida. Y por eso mi anhelo a través de esta mañana es que tú y yo entendamos que Dios nunca se ha olvidado lo que Él prometió. Tal vez ha pasado mucho tiempo,
Tal vez las circunstancias a tu alrededor están cambiando, tal vez las lágrimas llegaron, tal vez la promesa se ve distante, pero yo te vengo a decir en el nombre del Señor que las promesas de Dios siguen vivas, porque Él no es hombre para mentir. Cuando usted y yo vamos a la Escritura, nos muestra en el libro de Números 23, versículo 19, donde dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Hoy veremos a través de su escritura, y tengo 4 puntos para usted en esta mañana, cómo Dios visita para cumplir promesas, y esa visitación trae un efecto y un producto tangible a nuestras vidas. Y por eso dígale a su vecino que tiene al lado, a esa persona, a su familiar que tiene al lado, dígale: cuando Dios visita, sus promesas tal vez parecen imposibles, porque cuando algo se ve muy posible, tal vez no necesitamos mucho de Dios y creemos que lo podemos hacer con nuestras fuerzas. Pero cuando Dios visita, cuando las promesas parecen imposibles de creer, Lucas capítulo 1:37 nos recuerda en la escritura: porque no hay nada imposible para nuestro Dios. Y esa es una promesa que usted y yo podemos hoy tomar en nuestra vida, porque cuando Dios promete algo, no lo condiciona a nuestras limitantes, no lo condiciona a lo que nosotros limitadamente podemos ver. Muchas veces Dios permite que la situación salga del control y esté a punto donde humanamente se va la esperanza, y lo hace para que cuando Él visite nunca nadie dude que fue su mano poderosa la que nos rescató, que fue su intervención divina, que fue su visitación que llegó a tu vida, para que nunca te olvides. Porque coincidentemente usted y yo vemos en la escritura que repetidamente Dios le recuerda a su pueblo y le dice: no olvides, no olvides, no olvides, porque tenemos la tendencia de olvidarnos de las maravillas y los prodigios y las proezas que Él ha hecho en nuestra vida. Este ejemplo, cuando leímos el primer capítulo del Evangelio según San Lucas, habla de un hombre llamado Zacarías, que cuando Dios visita una promesa que parecía ya tal vez enterrada por mucho tiempo, nos muestra a través de la escritura, de lo que acabamos de ver, que Zacarías y Elizabeth, dice la Biblia, que eran personas justas delante de Dios. Por cierto, él servía en la sinagoga, y él entraba para servir al Señor, y cargaban dentro de su corazón una frustración profunda, que tal vez muchas personas a su alrededor no se daban cuenta del sufrimiento ni de los momentos difíciles como esposos en los que pasaron. Y esa frustración y ese dolor era tal vez no tener hijos. Pero en aquella cultura, el no tener hijos o la esterilidad no solo era un dolor personal, sino que también para muchos era una vergüenza pública, o muchos lo interpretaban como que el favor o la desaprobación de Dios estaba sobre ellos. Y qué lindo es poder entender que cuando las promesas de Dios siguen vigentes, Dios lo hace a su debido tiempo, no cuando yo quiero, no cuando tú quieras, sino a su tiempo perfecto. El capítulo 1 del versículo 7 del Evangelio según San Lucas nos dice: pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Humanamente, lógicamente, el tiempo de poder ella dar a luz ya había pasado, pero el tiempo de cumplir esa promesa de Dios no se le había pasado por alto. Biológicamente, físicamente, la esperanza ya tal vez estaba perdida, tal vez estaba extinguida, tal vez ya no tenían esperanza alguna en poder creer que un día iban a poder ser padres. Pero mire qué lindo es Dios, porque Él permitió que esa promesa se manifestara y se cumpliera en la vida de cada uno de ellos, cuando ya no había forma humana de poder explicar algo tan ilógico humanamente, o irracional, o imposible para muchos. Pero Dios espera a que esa manifestación pase, donde ya no hay capacidad humana para poder creer que algo así hubiera podido pasar o explicarlo. Por eso, cuando el ángel de Dios visita a Zacarías, no le anunció solamente un hijo,
sino que le anunció un hijo con propósito. Y le dijo, le llamarás Juan, el precursor, el que va a venir antes del Mesías y que va a anunciar que el Mesías ha llegado. Y eso nos enseña en la Escritura que cuando Dios visita lo imposible, no solo restaura promesas y sueños tal vez personales como matrimonio que tenían, sino que activó un destino profético que él tenía sobre la vida de un hombre que iba a venir a anunciar que el Mesías llegaba. Y aún Zacarías, sirviéndole a Dios, siendo justo delante de Dios, cuando oye lo que el ángel le dice, duda, porque estaba viendo su realidad como muchos de nosotros. Tal vez hoy estamos en casa viendo nuestra realidad más que a la palabra de Dios y las promesas que Él dio para nosotros y nuestra familia y nuestro hogar y nuestro matrimonio, nuestros hijos y nuestras generaciones. Y muchas veces nos enfocamos en la realidad, en lo que podemos ver limitadamente, pero la palabra de Dios va más allá de lo que usted y yo podemos ver. Si usted lo cree, dele un aplauso fuerte ahí con su familia, porque aún así, en lo inexplicable, Dios cumple una promesa demostrando que su fidelidad no dependía de una fe perfecta, porque dice la Biblia que Zacarías dudó cuando recibió la palabra del ángel de Dios. Y todos hemos entendido que nadie es perfecto, pero la fidelidad y el carácter de Dios es lo que se demuestra y nos recuerda la fidelidad de un Dios infinito, un Dios todopoderoso. Amén. Otra historia en la Escritura que nos recuerda que Dios llega o Dios visita cuando las promesas parecen imposibles. Les recuerdo en segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 16, dice que había una mujer de la región de Sunem, una mujer importante, dice la Biblia, y en el capítulo 4, versículo 16 nos indica la Escritura, que lo vamos a leer, que el hombre de Dios viene y le anuncia una noticia que ella ya no creía que iba a poder suceder. Y léalo conmigo, por favor. Segundo libro de Reyes, abra su Biblia ahí en casa o préndala. Mire lo que dice segundo libro de Reyes 4:16. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y mire la respuesta de esta mujer sunamita. Dice, y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Esa mujer nunca pidió un hijo. Había aprendido a vivir ya sin esperar algo que tal vez había deseado en su corazón. Y a veces, muchas veces, el dolor de nuestras circunstancias, el dolor de la realidad de que vemos alrededor, no nos deja soñar. Y esta mujer, cuando recibe esa palabra del profeta, del Hijo de Dios, de Eliseo, dice, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva, porque tal vez el dolor y la decepción que ella vivió no le permitía soñar más para no decepcionarse o para no vivir con decepción de lo que podría haber sido y Dios no cumplía. Pero diga conmigo, Dios es fiel y permanece para siempre. Dios usa a este profeta Eliseo y decide visitarla, escuche, con una promesa que ella tal vez ya ni se atrevía a pedir porque pensó que estaba ya enterrada y que no era posible. Y eso nos revela a usted y a mí una gran verdad, que cuando Dios, hermano, hace una promesa, Dios tal vez la cumple, pero no porque se la pediste recientemente, sino más bien porque Él conoce los deseos de tu corazón, que enterraste tal vez en silencio, con muchas lágrimas, con mucha frustración, y te diste por vencido. Pero Dios no se le olvidó lo que prometió, y va a llegar la promesa y el cumplimiento de la promesa, no cuando tú quieras, sino en el tiempo menos esperado. Dios se recuerda y sabe lo que había prometido a cada uno de nosotros. Por eso, si estás en casa ahora, ahí sentado, y te has dado cuenta que hay muchas cosas que no se han cumplido, que Dios habló a tu vida, tenlo por seguro que la visitación de Dios viene a revivir lo que tal vez tú y yo ya dimos por perdido. Y tal vez hay áreas de tu vida donde tú dices, no, Señor, eso ya no es para mí. Tal vez has dicho, eso ya pasó.
eso ya no me pertenece, eso nunca se va a dar. O tal vez estás esperando una promesa que parece imposible, que enterraste con lágrimas, con dolor y con sufrimiento. Y tal vez le has pedido un matrimonio restaurado, que uno de tus hijos se convierta y llegue a los pies de Cristo. Tal vez has pedido o has estado esperando una sanidad milagrosa, o una puerta financiera que se abre, o tal vez una respuesta que no ha llegado. Pero Dios no trabaja según nuestras demandas o lo que nosotros anhelamos, sino según su soberanía. Y Él lo va a hacer a su tiempo perfecto. Hubo un hombre llamado Abraham, usted sabe la historia, que dice que por fe creyó. Le creyó a Dios, y Romanos 4:21 dice: plenamente convencido, oiga por favor, de que era también poderoso. Está hablando del Dios que había prometido para hacer todo lo que había prometido. Él nunca dejó de creer, nunca dejó de confiar. Le dijo: vete de tu parentela, lo hizo a lo incierto. No le dio un mapa, no le dio una dirección, no le dio un tiempo. Caminó. Génesis capítulo 22 le dice: dame a tu hijo. Caminó. Por cierto, antes de que naciera Isaac, le dio una promesa y le dijo: vas a tener padres. Llegó un momento de desesperación porque no llegaba. Pero diga conmigo: la promesa llegó. Voltéese con la persona que tiene a su lado y diga: la promesa llegó. Porque cuando Dios visita lo imposible, se somete a su palabra, porque Él es fiel, el que prometió, y poderoso para cumplir y hacer más de lo que podemos pensar o imaginar. Y qué lindo es entender que en Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. No es cuando nosotros querramos, no es cuando nosotros decidamos, sino es el tiempo de la promesa de Dios, el tiempo de su visitación para cumplir esa promesa. No te rindas. Todo lo hace o todo lo hizo, dice en Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Qué lindo es poder entender que Dios visita cuando aún las promesas parecen imposibles de creer, de cumplirse. Dios visita y nos demuestra una y otra vez que Él es fiel, el que prometió, y tú y yo podemos hoy caminar en esa promesa. Amén. Punto número 2, voltéese con la persona que tiene a su lado y dígale: Dios visita para recordarnos que Él no ha olvidado su palabra. Tal vez tú y yo la olvidamos, pero Él no ha olvidado lo que Él prometió. Uno de los ataques de los hijos de Dios que el enemigo quiere hacer para cada uno de nosotros es hacerte creer que Dios se olvidó de ti. Muchas veces has caminado pensando que Dios ya no te quiere, que se olvidó de ti. Pero Isaías 49:15 nos recuerda y le habla al pueblo de Israel y les da este ejemplo a través del profeta Isaías. Dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, dice el Señor, yo nunca, jamás me olvidaré de ti. Qué lindo es poder tener esa promesa de que Él le importa hasta los pequeños detalles de tu vida y de los míos. Él se va a mover, y las cosas más insignificantes que a ti te importan, Él sabe tu corazón y conoce nuestro corazón para recordarnos de que Él nunca se va a olvidar de su palabra. Tal vez nosotros la olvidemos, pero Él nunca se va a olvidar de ti, de mí. Tú y yo le importamos. Dios conoce tu nombre y te conoce y sabe lo íntimo de tu corazón, de tal manera que te recuerda que Él nunca se va a olvidar de ti. Y esa promesa, hermano, nos da una seguridad para entender de que cuando Él visita, Él nos recuerda que lo que Él habló nunca se va a olvidar de esa palabra sobre tu vida. El mejor ejemplo de eso, creo que usted y yo lo hemos visto en ocasiones, muchas veces tal vez, es la vida de un hombre llamado José, que recibe sueños de grandeza, pero después fue vendido, traicionado, falsamente acusado, olvidado en la prisión. Y cuando recibe todos esos sueños en su juventud, inmediatamente su vida se vuelve
una secuencia de injusticias, de dolores, de sufrimientos, y parecía que cada etapa que él vivió destruía más los sueños y la promesa que Dios le había dado. Y por eso es importante que usted y yo entendamos que a pesar de que las cosas se vean mal, Dios nunca, jamás se olvida de ti. Nunca se olvidó de José, pero cuando él vivió todos esos procesos que se miraban aparentemente que destruían la promesa de Dios sobre su vida, Dios nunca perdió la mirada sobre la vida de José y nunca la va a perder, nunca va a quitar la mirada de tu vida, porque parezca así o tal vez estés atravesando injusticias, procesos. Dios lo que quiere hacer es formar carácter en ti y en mí, formar dependencia de Él, formar un carácter humilde y con autoridad, porque esa promesa parecía perdida en el pozo donde lo tiraron sus hermanos hasta la prisión. Salió de la casa de su padre bendecido con una túnica de colores que su padre le había hecho. Su padre lo amaba, sus hermanos lo ven, lo tiran a una fosa, a un pozo, y desde ese momento hasta la prisión parecía que Dios lo había olvidado. Pero usted estaría de acuerdo conmigo que Dios nunca se olvida de usted. Una vez puso su mirada sobre su vida y la mía, nunca se va a olvidar de nosotros. Y qué lindo poder tener la esperanza viva de saber que aún en los momentos más difíciles Dios nunca ha quitado la mirada de ti. Adelantémonos al capítulo 41 de Génesis, versículo 14, dice la Biblia: entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron, escuche por favor, apresuradamente de la cárcel. Se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y cuando usted y yo vemos eso, nos enseña que aunque la promesa no se ve, aunque lo que Dios esté trabajando detrás de las escenas no se ve, Dios nunca se ha olvidado de ti como nunca se olvidó de José. Permanece fiel, porque José no fue promovido por conexiones humanas, sino por una visitación divina del Dios Todopoderoso, al punto de traer memoria a los que servían a Faraón para decirle que había un hombre de Dios. Y un día Dios visitó su historia como quiere visitar la nuestra, y lo levantó de la cárcel al palacio en un solo día. Quiere decir que aunque nuestra realidad se vea completamente destruida, acabada, en un solo día Dios puede visitar tu historia, visitar tu vida y cumplir esa palabra sobre los tuyos. Y de la cárcel hacia el palacio en un solo día. ¿No le da a usted la gloria a Dios de ver la fidelidad de Él, que nunca se olvidó de su pueblo? Le doy otro ejemplo. Si nunca se olvidó de José, como nunca se olvidó de ti. El pueblo de Israel en Egipto, amado hermano, dice la Biblia en Éxodo 3:7, dijo luego a Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de las manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y cuando usted y yo leemos esto, nos declara la palabra de Dios que Él no estaba ausente en medio de la aflicción de su pueblo. Nunca estuvo ausente, pero estaba esperando y preparando el momento de la visitación. Y cuando llegó el momento de la visitación, hubo un hombre listo para caminar. Más de 400 años este pueblo estuvo bajo esclavitud y muchos tal vez murieron sin ver la libertad, pero eso no significó que Dios se había olvidado de su palabra. Dice la Biblia que Dios descendió en el momento exacto, ni antes ni después. Su visita marcó el inicio de un cumplimiento profético para un pueblo de Dios, un pueblo escogido por Él, usando la vida de un hombre imperfecto como cualquier otro, pero decidido a buscar la dirección de Dios. Dios no se rige por nuestra agenda
o por nuestro calendario emocional o nuestros traumas, sino por su agenda eterna y lo que Él predeterminó para tu vida y para la mía. Qué lindo es poder entender, mi querido hermano, que Dios es un Dios fiel, que cuando Él visita, nos visita para recordarnos que Él no ha olvidado su palabra y no se ha olvidado de ti y no se ha olvidado de mí. Él parecía tal vez ausente en medio del pueblo, pero Él no estaba ausente, sino que estaba preparando el momento preciso de su visitación. Y por eso tal vez tú hoy te sientes que Dios guardó silencio por demasiado tiempo, que ya no has escuchado de Dios y el silencio de Dios se volvió en ti y en mí una creencia de que Él te abandonó. Yo te vengo a decir en el nombre del Señor, Él no te ha abandonado, sino te está preparando y me está preparando a mí para el momento oportuno. Tal vez tú estás hoy preguntándote, dice, pastor, yo he orado hace muchos años por eso y no hay nada. Pues yo te vengo a decir, espera en el Señor, pon tu mirada en Él. Dios muchas veces permite circunstancias y procesos en nuestra vida para que alcemos la mirada a Él. Tal vez estás hoy aquí presente diciendo, Dios ya no me escucha, eso fue para otro tiempo. Pero si Dios lo habló, dígale a su vecino, si Dios lo habló, Él no lo ha cancelado y no tiene fecha de vencimiento sus promesas. Por eso, qué lindo es poder entender que cuando Él visita, mi querido hermano, lo hace para recordarnos que tú vales la sangre de Cristo. Habacuc capítulo 2 versículo 3 dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá aunque tardare, espéralo porque sin duda vendrá, no tardará. Diga conmigo, cuando Dios visita, confirma que nunca ha olvidado lo que Él prometió a tu vida y a la mía. Amén. Dale un fuerte aplauso ahí con tu familia y dale la gloria a Dios. Punto número 3. Diga conmigo, la visitación de Dios demanda obediencia. Dios visita para cumplir una promesa, pero esa promesa no se va a activar si no respondemos correctamente. Quiere decir, si no estamos obedeciendo. Porque Dios visita, pero nunca va a imponer una promesa sobre la vida de los hijos de Él. La visitación de Dios viene a abrir una puerta y tú y yo decidimos entrar por esa puerta en obediencia o no entrar. Él no viene a imponer promesas sobre nuestras vidas, sino que en ocasiones demanda la respuesta correcta en obediencia para Él. Te doy varios ejemplos. En la Escritura había un general muy prestigioso que cuando llega la visitación de Dios iba a ser bloqueada por el orgullo que tenía en su corazón. Dios visitó su necesidad, pero el orgullo estaba bloqueando la promesa de Dios sobre su vida. Por eso es importante que cuando la promesa de Dios llega, que tú y yo respondamos correctamente a la bendición de Dios. Te doy el ejemplo. La Escritura dice que Naamán, en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, dice que era un hombre victorioso, respetado, pero tenía lepra, una condición interna que nadie podía ver porque la tapaba con su vestimenta de general prestigiosa. Pero cuando escucha la promesa y la oportunidad y la opción de poder recibir sanidad, él decide caminar hacia donde estaba el hombre de Dios. Usted sabe la historia, si no la puede leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Él escucha que podía llegar a recibir sanidad. Él esperaba un gran show, él esperaba algo espectacular porque era un general de guerra bien prestigiado. Quería un acto protocolario, quería palabras grandiosas, rituales impresionantes, pero Dios usa al siervo del profeta para darle una instrucción tan sencilla, y esa instrucción fue: lávate 7 veces en el Jordán. ¿Estaría de acuerdo conmigo que es algo muy sencillo para alguien que tenía una enfermedad sin cura? Que era algo que se consideraba inmundo, y él pensó que iban a hacerle un gran show, un gran ritual para que recibiera la sanidad. Y ese orgullo casi le roba
la oportunidad de recibir un milagro de Dios, una sanidad divina. Lea conmigo, por favor, segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 11. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí. Diga conmigo, yo decía. Muchas veces queremos caminar bajo nuestra propia prudencia, pero Dios quería trabajar en su orgullo. Saldrá él luego, está hablando del hombre de Dios, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Imagínense este necesitado. En Guatemala nosotros tenemos un dicho: limosnero y con garrote. No solo venía leproso y le dan una simple solución donde le dice: sumérgete en el Jordán 7 veces. Y él dijo: estoy enojado porque pensé que el hombre de Dios por lo menos iba a salir, iba a levantar la voz, alzar su mano, tocar mi enfermedad y poner sus manos sobre mí para yo recibir sanidad. Y me manda a sumergirme al Jordán. Se enojó. Yo no sé usted, pero si yo tengo una enfermedad de lepra, me dicen: ve a meterte 7 veces, me voy 10, 3 así de regalado. Pero este hombre dice: yo decía para mí, este va a salir luego y estando de pie va a invocar el nombre de Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Pero diga conmigo, no es como yo quiero y cuando quiero, es como Dios ordena que sea. Y mire el versículo 12: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado, menospreciando el Jordán. Pero el momento que se enojó, dele gracias a Dios que habían personas a su alrededor, sus siervos, que le dijeron: Padre mío, ¿qué te pasa? Si te hubiera pedido algo difícil el profeta, no lo hubieras hecho, pero te pidió algo tan sencillo. Dijo: sí, tienen razón. Usted puede leer la historia. Y el momento que él humilló su orgullo y obedeció, la promesa se manifestó. Muchas veces usted y yo hemos recibido palabra de Dios, pero no respondemos correctamente a la palabra de Dios. Hay orgullo, hay razonamiento, hay incredulidad. Hay momentos en los cuales tú y yo cuestionamos si es Dios mismo hablando. Dios muchas veces pide cosas simples para probar si confiamos más en su palabra o en una respuesta lógica. Qué lindo es entender que si usted y yo vemos la escritura, nos dice la palabra que la fe, si no tiene obras, está muerta. Naamán tenía la promesa de sanidad, pero no quería obedecer. Y desafortunadamente muchas veces pasa eso en nuestra vida, que queremos desobedecer y queremos razonar. Pero mire la manifestación del poder de Dios, capítulo 5, versículo 14. Y descendió Naamán, se sumergió 7 veces en el Jordán, y dice que la obediencia trajo una manifestación del poder de Dios y su carne se volvió como la de un niño. Pregunta para usted: ¿cuándo fue la última vez que cuestionaste la voz de Dios porque pensaste de otra manera? No caigamos en el error. Y con esto voy terminando. El punto número 4 creo que es algo lindo, porque usted y yo podemos acercarnos a Él sabiendo que la visitación de Dios define tu destino, redefine tu destino. Cuando Dios visita, no solo viene para darte algo, sino que te convierten en alguien nuevo. Muchas veces solo buscamos a Dios por lo que nos puede dar, pero Dios no quiere darte cosas nada más, sino que quiere convertirte en una nueva criatura. La escritura dice en 2 Corintios 3:18: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Le doy un ejemplo. Si vamos a ser transformados de gloria en gloria, quiere decir que usted no va a ser la misma versión que era antes con un poco de mejoras, sino que va a ser alguien totalmente nuevo. En la escritura
La palabra nos muestra que había una mujer que recibió una visitación de Dios, una promesa, y esa promesa vino a cambiar toda su vida. Una joven llamada María. Cuando Dios la visita, no solo cambia sus circunstancias, sino que cambió completamente su identidad por completo. Cuando Dios da una promesa, redefine tu vida eterna. Lo hizo con María. La escritura dice que era una mujer común de una aldea pequeña, sin influencia social, sin influencia en el alrededor, pero tenía, hermano, un corazón dispuesto a vivir para agradar a Dios. La visitación del Dios Todopoderoso la convierte ahora en el vientre que va a dar a luz al Salvador de la humanidad. No solo desde ese día que recibió una visitación, cambió su reputación, cambió su camino, su rumbo, cambia su historia y el impacto eterno que iba a tener sobre las vidas de cada persona que sabía que ella iba a ser el instrumento que Dios iba a usar para traer la vida del Rey de Reyes y Señor de Señores aquí en la tierra como hombre. La promesa no solo fue para ella, sino fue para la humanidad entera, porque el regalo de Dios para nosotros fue que su Hijo Cristo Jesús, el primogénito, tomó nuestro lugar y fue a la cruz del Calvario para llevar sobre él todos nuestros pecados. Lucas capítulo 1:38. La visitación viene sobre su vida y dice ella: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Cómo vamos a responder? Dios viene a transformar cuando visita. Él no solo viene a darte cosas, sino que viene a redefinir tu rumbo, tu dirección, tu identidad, tu propósito. Y qué lindo es poder ver que esta joven, amado hermano, recibe la visitación y la promesa de Dios, y la respuesta de ella no fue: Señor, preparando mi boda estoy, ¿cómo vas a interrumpir este momento? ¿Qué va a decir todo el mundo de mí? No. Ella dijo: he aquí la sierva del Señor, y hágase conmigo conforme a tu palabra. Si usted ha leído la escritura, nos damos cuenta que aún su prometido quería dejarla y abandonarla, porque ella le dijo: papito, surprise, we're gonna be parents. Yo me puedo imaginar José. Dice que la quería abandonar en secreto, porque no entendía el plan de Dios hasta que Dios se le revela a él. Pero la postura y la actitud de esta mujer fue: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Amado hermano, hay un hombre que usted y yo conversamos un poquito este domingo que pasó, que fue confrontado, llamado Saulo. Este hombre tiene una visitación en camino de Damasco, pero desde ese día que tuvo una visitación, su vida cambió y fue transformado. Ya no volvió a ser el mismo hombre religioso que perseguía a los cristianos. Una sola visitación y fue transformado. Dios no solo lo salva, sino lo comisiona para hacer una obra maravillosa, proclamando quién era el Rey de Reyes y Señor de Señores. No solo lo salvó, lo transformó y lo comisionó para ser un instrumento en sus manos, como Dios lo quiere hacer contigo y conmigo. Dios no escoge a gente especial. Él toma lo vil y menospreciado del mundo. Todos somos el ejemplo de eso. Yo no tenía nada que darle al Señor, y aún así en su misericordia me llamó y me escogió. Pero amado hermano, si no somos transformados por Él, no se trata de nosotros, se trata de Él. Cuando Dios visita nuestras vidas, Él cambia y transforma nuestra manera de pensar. Cuando nuestra carne se volcaba para vivir y satisfacer los deseos de la carne, ahora el Espíritu Santo nos indica y nos empuja para pensar como Dios piensa. Ya no pensamos igual. Cuando Dios visitó nuestra vida, cambió nuestra manera de hablar. No humanamente, sino que dice que Él puso de su Espíritu en cada uno de nosotros.
Él cambió el corazón de piedra y puso un corazón de carne y puso de su espíritu en nuestras vidas y corazones. Transformó y cambió nuestra manera de vivir. Ya no nuestra vana manera de vivir como vivíamos conforme a nuestros delitos y pecados, sino que ahora nuestro anhelo es vivir para agradarlo a Él. Religión te dice qué hacer, pero el Espíritu Santo te dice quién ser. Cuando Dios visitó tu vida y mi vida, cambió nuestra manera de tomar decisiones. Porque ahora queremos vivir para agradarlo a Él. La promesa no solo llega a tus manos, sino que llega a todo tu ser. Llega a todo tu ser, cambia tu propósito, te comisiona, te escoge y te busca para que seas tú el instrumento de bendición y la puerta de bendición para muchos que han de venir. En Efesios capítulo 2, versículo 10, la escritura dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Todo lo que Él había preparado de antemano lo hizo para que usted y yo hoy pudiéramos entender que Él nos amó y nos ama con amor eterno. Para terminar, hemos entendido que cuando Dios visita no lo hace por casualidad ni por una emoción, sino porque Él es fiel a su palabra para cumplir sus promesas a cada uno de nosotros. Cada visitación es una evidencia que Dios no se ha olvidado de lo que prometió. Tal vez el tiempo ha pasado, las circunstancias han cambiado y muchas fuerzas, ilusiones, sueños se han agotado, se han desaparecido y hasta los hemos enterrado. Pero las promesas de Dios no dependen de ti y de mí, sino de su propósito eterno. Y por eso, en esta mañana, ahí donde tú estás en casa, junto con tu familia, yo te quiero invitar a que te juntes ahí con tu familia. Vamos a ministrar esta palabra, pero el Espíritu Santo hoy nos recuerda a cada uno de los que estamos en este lugar que cuando Dios decide visitar, lo imposible o lo que parecía imposible, lo que parecía enterrado, se vuelve posible. Y lo muerto es revivido, lo estéril florece, lo atrasado Dios lo usa para acelerar sus bendiciones. Y por eso en esta mañana mi anhelo es que tú reconozcas que yo no me puedo rendir, tú no te puedes rendir antes de que llegue la visitación a tu vida. No va a llegar a tu tiempo. No abandones la carrera, no dejes de sembrar antes del cumplimiento de las promesas de Dios. No sueltes las promesas, porque Dios está obrando a tu favor y a mi favor. Si Dios habló, Él lo va a hacer. Si Dios prometió, Dios lo va a cumplir. No a tu tiempo. Y si Dios te visita, es que su tiempo llegó y su tiempo es perfecto. Y por eso hoy, cada palabra que hablamos en esta mañana, yo le pido a Dios que sea una semilla de fe en tu corazón, porque Dios está trabajando y va a cumplir sus promesas a su debido tiempo. Y tal vez esté Él más cerca de lo que te puedas pensar o imaginar. Mi anhelo como tu pastor es recordarte que no te rindas, porque a su debido tiempo las promesas de Dios se van a cumplir para nosotros. Mi anhelo es que tú y yo podamos ver la manifestación divina sobre nuestras vidas y nuestra familia. Por eso le voy a pedir a mi amada esposa, vamos a ministrar esta palabra junto con tu familia. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y permite que el Espíritu de Dios ahora hable a tu vida y a tu corazón, porque Él no ha terminado contigo. Y si pensaste que tus promesas o tus circunstancias se miraban imposibles, gloria a Dios, porque Él es el experto en llegar a esos momentos donde la esperanza tal vez se acabó, para que un día nadie dude que fue su mano poderosa obrando por ti y por mí. Amén. Te invito ahí en tu casita, con tu familia, que se agarren de la manita y que juntos se presenten delante de la presencia de nuestro Dios. Su dulce presencia está allí contigo. En nuestro Dios no hay despropósito en nada.
no es casualidad que el día de hoy que se está hablando de la visitación de Dios para que promesas cobren vida en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, sea hoy un día en el cual tú estás ahí junto con tu familia, que están ahí reunidos en la intimidad de su hogar. Y va a ser un tiempo de una administración especial sobre tu familia. Porque si el cumplimiento de las promesas de Dios, promesas que tal vez ya has enterrado, promesas que has olvidado, promesas que parecen muertas, promesas que parecen estar tan lejos de ti, si el cumplimiento de estas promesas empiezan a causar un efecto en tu familia, todo lo demás va a ir tomando el propósito, se va a ir alineando a lo que Dios quiere hacer en tu vida, a través de tu vida y con tu familia en este año. Amado Dios, hoy te damos las gracias. Gracias, amado Dios, por este tiempo tan especial, por tu palabra, Señor, que ha sido hablada, Padre, palabra que ha venido de tu corazón. Padre amado, gracias por recordarnos que como hijos tuyos tenemos derecho legal, Padre amado, a las promesas que tú has dejado en tu palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis, tu palabra está llena de promesas, está llena de vida, Señor, para nosotros tus hijos, Padre. Padre amado, yo hoy clamo que esas promesas que tú has hablado en lo individual a tus hijos, que tú has dado a las familias de Casa de Dios, esas promesas que tú has dado, Señor amado, allá puerta cerrada, Padre amado, ahí cuando hemos comido el cordero en familia, Señor, promesas que tú has dado, Padre amado, a matrimonios, de cumplimiento, Señor, de llamados, de cumplimiento, Señor, de cosas que hay en tu corazón para que ellos lleven a cabo. Promesas, amado Dios, que tú has hablado a los padres acerca de sus hijos. Promesas que tú has dado a nuestros jóvenes. Promesas que tú has hablado sobre nuestros niños, amado Dios. Promesas, Padre amado, que tú has dado en el contexto de familia, Padre. Padre, yo hoy vengo a clamar que cada una de esas promesas, que hoy en el nombre de Cristo Jesús, que seas tú visitando esos hogares, Padre amado, que seas tú llegando, Señor, allí en la intimidad de las casas, Padre, que seas tú tocando los corazones, Señor. Espíritu Santo de Dios, que en este momento seas tú soplando vida. Donde hay promesas que parecen estar muertas porque el enemigo ha querido abortarlas en el camino, en el proceso. Que el enemigo se ha tratado de meter, de interponer, de bloquear. Y él con sus astucias, con sus mentiras, ha tratado de que esas promesas queden abortadas, pero no están abortadas, Padre, no están muertas, porque si han venido de ti, Señor, esas promesas siguen con vida. Pero yo hoy clamo, Espíritu Santo de Dios, sopla vida en este momento. Ahí, Padre amado, ahí en la intimidad de los hogares, Señor, ahí donde están las familias en este momento reunidas, Padre amado, promesas sobre los matrimonios. Sopla en este momento aliento de vida sobre los matrimonios. Sopla vida sobre los hijos. Sopla vida sobre los jóvenes. Sopla vida, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Padre amado, que en este momento nuestra fe se active para creer en lo imposible, amado Dios. Tú eres el Dios experto en lo imposible. Tú eres el Dios que abre vientres, Padre, que son estériles.
Padre amado, y ahí donde ha llegado la esterilidad espiritual, Señor, para creer que nosotros, Padre, no somos dignos de dar a luz tus promesas, Padre, por mentira, por engaño, por duda, por falta de fe, por incredulidad que ha llegado a nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Que en este momento, amado Dios, toda esterilidad espiritual cobre vida, Padre, cobre vida. Que seamos receptores de tus promesas, que seamos incubadoras de tus promesas, que seamos vientres donde tú deposites promesas y veamos el cumplimiento de cada una de ellas, amado Dios. Promesas sobre los matrimonios, promesas sobre los esposos, promesas sobre las esposas, promesas sobre nuestros hijos, amado Dios, porque si tú hablaste, fiel eres tú, y tu palabra es verdadera, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, amado Dios. Y hoy creemos, Padre amado, a toda palabra que ha salido de tu boca. Hoy trae a memoria, Señor, promesas que se han olvidado, Padre. Promesas que tal vez en el dolor, Señor, en el fracaso, en el sufrimiento, amado Dios, en los procesos, se han olvidado. En este momento, en el nombre de Cristo Jesús, yo traigo a memoria cada promesa que tú me has dado a mí, amado Dios. Que has hablado sobre mi vida, para mi casa, para mi matrimonio, para mis hijos, Padre. Y yo hoy creo, Señor, creo con certeza, amado Dios, que en tu tiempo perfecto y preciso, cada una de esas promesas van a cobrar vida, Padre Celestial. Pero no, Señor amado, para que la gloria sea mía, no para que me vean a mí, Señor, sino que a través del cumplimiento de esas promesas haya propósito divino, amado Dios. Hoy te damos las gracias, Padre. Gracias por este día tan especial. Gracias porque no hubo nada, Señor, que se interpusiera o que estorbara que tu palabra hoy llegara ahí, Señor, a la intimidad de las familias, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé que tú estás ministrando, tú estás tocando, tú estás sanando, tú estás restaurando, tú estás depositando semillas de fe que van a dar vida, Señor amado. Hoy te damos las gracias, Padre. Gracias por todo, amado Dios, porque tú eres fiel. Y hoy todo te lo pedimos creyendo, Padre, creyendo en el Dios experto en lo imposible. Porque si tú hablaste, tú cumplirás. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Casa de Dios, nos despedimos con nuestra declaración de fe todos juntos desde casa. Somos hijos de Dios, elegidos para cumplir su propósito. Caminamos en obediencia y buscamos su presencia. Vivimos su palabra y reflejamos el amor de Dios para alcanzar al prójimo. Todos juntos, yo y mi casa caminamos en fe, creyendo que en Dios lo mejor está por venir. Bendiciones, casa.